que aquí arriba en cada una deben haber dos funciones, una con la X, otra con la Y, en este caso la X arriba está acompañada siempre debe estar igualada a 1, ¿no? Entonces, empezamos a encontrar los elementos que es a al cuadrado. 5. Y como ahora la coordenada y es el número que está acompañando la y. Aquí dice más 2, aquí vamos a encontrar menos 2. Y ya conocemos el centro. Ahora voy a encontrar los valores de A, de B y de C. Primero que todo, el valor de A. Entonces, aquí ya lo observamos en el análisis. Comienzo. Aquí observamos que A al cuadrado en mi ecuación va Ah, profe. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bien, profe. Ah, bueno, me alegro. Esperemos Yes. a que se conecten los demás. ¿En qué clase estaban, Kevin? En filosofía, ¿Y se demoraron un poquitico o qué? pues un poco. A mí se me cayó el internet y me salí como ya sigo acá, me dio pereza entrar otra vez. Ah, ok. Deben estar desocupados ahí un poquito en filosofía. Bueno, esperemos ahí un momentico. Listo, profe. Mientras que los demás. Listo. Pues si se me sale, ¿me deja entrar otra vez? No, igual usted sabe que acá está libre. O sea, no ¿Ah, tiene, sí? no Se está tiene, cayendo bastante. sí, no es normal ahorita. Por lo que otra vez está de pronto arreglando líneas y eso en algunos sectores. Sí, A mí me pasó la semana pasada estuvo igual. En algún momento, como 2 días estuvo así, intermitente. sí, sí, sí. Ya empezaron a ingresar los demás. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, profe. buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, profe. Ah, bueno, listo. Bien, bien que veo que ya Samuel te escribió en el chat, entonces el resto, porfa, lo mismo, al chat de una. Chan, 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 chan. Nombre al chat para que quede tu asistencia. Y vamos esperando que se conecten los demás. Profe, una duda. Sí, preguntaría. Usted no ha calificado de las lecturas, ¿cierto? Las últimas que hemos hecho, de la 8 para arriba. Digo, de la 5 para arriba. No, esas todavía no las he calificado. Estoy en ese proceso. Lo que pasa es que como son varios cursos, entonces voy ahí calificando por ¿Y montoncito. todos lo está haciendo igual? Sí, no, todos tienen que leer el mismo libro y los mismos, y son casi que las mismas preguntas, entonces, Ah, pues trae. pero igual siempre pues leer lo de todos, pues siempre lleva tiempo. Sí, claro. Además que responder también coge tiempo, eso toca escribirles ahí como el porqué de la cosa. Si no, Porque si solo después fuera a leer y escribes en el poner la chat. nota, pues no pasa nada, sería más relajado. Es más, estoy pensando en hacerlo así, como 3, 2, Leer de cuál es la y nota no y sepa ya. ni por qué y se acabó, ya. Sino que el problema es que después pelean por eso. Entonces no. Después le toca responder incluso en No, el después chat y lee. me toca volver a leer para poder Ah, responder, entonces sería doble trabajo, a lo mejor de una vez. Bueno, ya se están conectando la mayoría de los que están entrando hasta ahorita, por favor, se van anotando en el chat. Ya saben que esa es la asistencia. profe, yo tengo una duda. ¿Usted hace lo mismo con todos los cursos? O sea, ¿hace que entreguen todo a lo último? Sí, yo sí, esa metodología la estoy haciendo ahorita, pero pues ya para otro trimestre estoy pensando en Uy, cambiar. sí, sí, no le queda muy pesado porque por lo menos ahorita usted puede ir adelantando pues notas y eso, pero Pero lo que pasa es que lo hacía era porque en el Classroom, por ejemplo, si se dieron cuenta para hacer comentarios, pues es un tipo de clase, ¿sí? Entonces, si usted hace comentarios, entonces solo pueden hacer comentarios y no pueden subir ningún documento a los estudiantes. Entonces, obviamente me quedaba complicado. O me tocaría abrir dos clases, pero si abro dos clases, entonces ustedes a peor. veces también se confunden. Entonces, bueno, eso es un problema.
Entonces piensa cambiar es la lectura. Buenos Sí, no, ya días. la cambié. Yo ya planeé para el otro y ya cambié lo que voy a hacer de lectura. Y entonces seguramente el otro trimestre voy a hacer más canciones. Voy a ponerlos a entregar el mismo día taller en horas determinadas. O sea, en la hora determinada. Entonces les voy a dar ahí. Pues estoy pensando. No está decidido totalmente al 100%. Ah, bueno, no sé por qué. Sí, la idea es tampoco rajarlos. La idea es que puedan trabajar bien. Buenos días, Alejandro. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Juanicilla, ¿y usted? ¿bien? ¿Te has escrito en el chat? Ay, para Sí, que ya. no. Ah, eso me gusta. Para que después no tenga problemas e inconvenientes con la asistencia. Que no, es que yo. Ah, no, tranquila. A ver, Hamilton ya se incorporó. Listo. Gorditos, como les había hablado la semana pasada, los asusté porque la semana que viene no son exámenes. Entonces tenemos un Entonces, poquito más de tiempo. Son dentro de, no esta semana, sino la siguiente semana que viene. O sea, dentro de, nos queda o- estas clases, la otra semana y la siguiente ya son exámenes. nos queda Dentro de rápido. 15 días era, dentro de 15 días. algo así. Exactamente, dentro de 15 días. En ese sentido, pues, pues para adelantar trabajo, pues recuerden que para hoy quedaba el examen, el quiz, digo, sí, el quiz. Todos recuerdan que habíamos quedado en el quiz. Sí, Además, pues es la entrega de tareas y el producto final. ¿Sí? ¿Todos acá? Voy a hacer una sí. pregunta. ¿Sienten que es muy pesado o bien? ¿O están No, bien? No, muy no, pues la pesado. verdad no, yo me Pues siento bien, sí, pero tenemos que, o sea, yo estoy haciendo el producto final en colaboración con un compañero, pero pues no, hoy no lo terminaríamos, la verdad. O sea, podríamos entregar todos los trabajos porque los tenemos, pero el producto final hoy no lo entregaríamos. Bueno, O sea, sí está muy pesado. entonces voy a hacer la Pues siguiente. yo hasta ahora estoy terminando talleres y eso, porque Bueno, pues los voy a ser madre, así, bien madre, como he sido muchas veces y ustedes no lo creen. Hoy voy a hacer el quiz y voy a hacer que entreguen talleres, ¿sí? Hasta ahí bien, Melo. sí. ¿Qué nota de lectura vamos? Eh, A 11. la Capítulo. 9 vamos. ¿Ya decimos la 9 ¿Para la 9? o No, vamos a no, la hacer la 9 9? no la hemos No, hecho. para la 9 no La vamos, 9. creo. Vamos a hacer Sí. la 9. Alguien que Era revise que- rápidamente el Classroom y me diga, me cuente. Vamos Eh, para la 11. Sí, vamos para la Por 11. Dios, ya pasamos a las 10, vamos para la 11. ya, vamos para la 11. Ay, yo no he Sí, leído ya, esto. vamos para la 11, sí. ¿Ya hicimos la Y es que a 10? las 9. Sí. Sí, ya hicimos la 10 hace rato. Entonces vamos a parar ahí con el libro, ¿listo? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque solo alcanza a sacar hasta la 9 y la otra semana les doy otra actividad que para hacer, ¿listo? Entonces vamos a parar ahí con el libro. Entonces hoy solamente quiz y talleres, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer mañana? De una vez les voy a dejar ahí. Entonces, hoy es quiz, taller. ¿Mañana no será el viernes? Mañana, Es el mañana, viernes, no el profe. viernes, bien. El viernes a su parte, entonces la idea es presentar producto final, ¿sí? Y vamos a hacer clase común y corriente entonces el viernes. El viernes nos vamos a despachar con la clase que sigue después, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué? O sea, Sí, señor. en la Sí. clase normal vamos a hacer Sí. clase común y corriente. Entonces la idea es que alisten unos materiales que están ahí después de la clase de quiz. Creo que hay unos materiales que es como ¿Cuándo, el plastilina, viernes? bisturí. Sí, para el Plastilina, viernes. bisturí. Sí, hay ¿Y una eso unidad. para qué es? Para clase, para hacer clase, normal. Clase. ¿Normal? El ¿Clase? viernes, Sí, clase el viernes, normal. sí. ¿Plastilina? En la hora. Sí, Sí. normal, ya. Sí. Uy, Jimena, es ese repelente. No, pues es que no me Bien. acuerdo, te lo juro que Ahí, es que ahí, no me acuerdo, voy a escribirlo. ahí está la unidad. Igual después revisa la unidad y se da cuenta que hay una tareita. Ahí después del quiz. ¿Qué Y tarea es? no sé qué número de Tarea tarea. 10. A ver. Listo, ahí está. Tarea No, 10. A ver, dijo el ciego. ¿Listo? 8, 10. Listo, eso es para el viernes. Plastilina no tengo, entonces tengo que comprar. Bisturín sí, tempera sí, Traer hoja una blanca bola. sí, Venga, textura tengo Jimena, que ya. comprar. Una hoja blanca. Hágalo en silencio. Sí, cansona. Ya. Listo, entonces, va de esa manera. Hacemos Ah. clase y por la tarde les queda el espacio para terminar su producto final y entregarlo. ¿Listo? Ujú. Listo. Listo, entonces rota el quiz y que inicie la matazón.
Antes de eso, me No, gustaría pues, tomarme otro tiempito rápido, otros 10, 15 minuticos a lo mucho, para que si tienen dudas, preguntas del tema, de las temáticas que tenemos ahí para el quiz, entonces la hagan ya. ¿Sobre qué va a ser el quiz? Sobre identidades trigonométricas y sobre teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, si hay preguntas, háganlas rápido. O sea, algo como un repaso así rápido. Yo, profe, tengo Sí. preguntas de todo. Pregunta 1. Pregunta número 1 de taller. Espera, ¿qué taller era? Taller número 2 de reestructuración de conocimiento. ¿Qué dice? De problema 3. Pues dice que, bueno, ¿cuál es el valor de un ángulo de Y? Pues de Y. De siguiente triángulo, si se sabe que los lados A, B, C miden 6, 8 y 6 centímetros respectivamente. Entonces, acá lo que uno utilizaría es, teorema de coseno, y lo que toca hacer es como cambiar los valores para que se vuelva como una multiplicación y después una división. Sí, Pues ¿cuál es no la queda más pregunta fácil entonces? coseno. No queda más fácil coseno. No, ahí no se puede aplicar seno porque faltaría por lo menos un Siempre valor del faltaría un ángulo. Es valor. que no están los ángulos y se necesitan los ángulos Listo, ahí, Jimena, solo Jimena lo que dicen está los diciendo lados. está muy bien. Es el teorema específicamente del coseno. Entonces, espérenme un momentico. Voy a buscar aquí rápido. Teorema del seno y de coseno. Entonces, todos recuerdan que el teorema del seno y del coseno se utiliza en cualquier tipo de triángulo, ¿cierto? El teorema del Yes. seno se identifica pues porque utiliza el seno, la razón seno en todo momento, y el coseno pues porque utiliza la razón coseno, ¿cierto? Para identificar eso, pues debemos tener en cuenta primero, o tenemos que identificar primero los lados de un triángulo, nombrarlos como ABC, y de esa misma manera nombrar los ángulos opuestos. ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos, ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, en ese sentido, pues dichos teoremas pues se aplican para encontrar valores en los triángulos, ya sean de ángulos o de lados, pero se utilizan dependiendo de la situación. Como decía Jimena en el 3, en el problema 3, pues se conocen los tres lados del triángulo, los lados, pero se está buscando un ángulo. Entonces Jimena dice, pues utilizar el teorema del coseno, reemplazar los tres lados y encontrar el otro ángulo. ¿Sí? Hasta ahí es lo que estamos diciendo. Espérenme acá un momentico, ya. Siempre me pasa que borro la imagen que necesito. Voy a compartirles pantalla en un Word. Si es que me deja compartirlo. Listo, ahí ven el Word. Un documento. Está cargando. Sí, qué pena, es que el internet está un tris lento. Me avisan cuando ya esté Ya. Ya está. listo. Entonces, lo que estamos diciendo es que existen dos teoremas, teorema del seno, teorema del coseno. El primero que voy a nombrar es el teorema del seno. Pero antes de eso, entonces, lo que yo les decía, entonces, tenemos que reconocer la relación que hay entre los lados y los ángulos. Entonces, está el lado B y se relaciona con su opuesto, que es el ángulo beta. ¿Sí lo ven? Lo que está en rojo. Sí. Listo. Sí, señor. El lado C se relaciona con el ángulo opuesto, o sea, gamma. ¿Sí lo ven? Amarillo con amarillo. Amarillo. Sí. Y el lado A, que lo voy a pintar de verde, con su opuesto, con su ángulo opuesto, que en este caso es alfa. ¿Listo? Ahí está la relación. Entonces, el teorema del seno expresa específicamente esa relación. Dense cuenta, el lado A está en razón con el seno, lo que yo les decía, como es teorema del seno, se utiliza el seno del ángulo alfa, de su opuesto. Si se dan cuenta, se relacionan esos dos. Lo mismo pasa entonces con el C, con el lado C, con el seno de su ángulo gamma y se relacionan los dos. ¿Sí? Y pues va a pasar lo mismo con B y el seno del ángulo B. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Ven las igualdades?
Ujú. Sí, señor. Para aplicar el teorema del seno, entonces voy a escribir acá, usted debe conocer mínimo una de las fracciones completas. Por ejemplo, la que encerré acá, debería conocer el lado C del triángulo y su ángulo opuesto, que es el gamma, ¿sí? Debería conocerlo, saber los valores. Y conocer ya sea el ángulo beta para encontrar el lado B, ¿sí? Lo que está en circulito lo que voy a encontrar. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Entonces, si yo conozco el ángulo opuesto de B, estoy buscando B y conozco, puede ser C y el ángulo gamma, entonces yo puedo aplicar esta igualdad para encontrar el lado B. Y si, una pregunta, ¿y si solo conozco, digamos, solo tengo una igualdad completa y ya? ¿Una igualdad completa y no tengo nada más? Ajá. No, paila, no puedo aplicarlo. Tengo que conocer toca otro usar el dato. coseno. Tengo que conocer otro dato, necesariamente. Ah, listo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Entonces, no que conozca el ángulo, podría conocer el lado, no sé, supongamos que conozco el lado A, pero me están pidiendo encontrar Sí. el ángulo alfa. Entonces vea que está lo mismo. Entonces yo conozco una de las fracciones completas y tengo otro dato y y se relaciona con el dato que estoy buscando. Sí, siempre debe ser de esa manera para Profe, una poder pregunta. aplicar el seno. Entonces, en un caso hipotético que tenga yo el lado C con el ángulo, ¿cómo se llama el Y? El ángulo Gamma. gamma, con el ángulo gamma y me den el lado A y me pide que haya el lado B, tengo que utilizar coseno, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí va. Entonces ahí así funciona seno, pero coseno, a diferencia de seno, pues entonces acá vea que la relación es diferente. Acá estamos hablando, bueno, o se habla de que es la extensión del teorema de Pitágoras. ¿Por qué hablan de la extensión del teorema de Pitágoras? Aquí en esta primera partecita se van a dar cuenta que es parecidísimo al teorema de Pitágoras. Dos Va a lados morir. al cuadrado sumados, pues da el tercer lado al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí todos entienden la relación con el teorema. Ujú. Pero además restan los mismos lados por un coseno del ángulo. Acá lo primero que usted debe reconocer es que si están hablando de dos lados, por ejemplo BC, pues voy a borrar todo lo que ya he dibujado. Entonces voy a decir, si usted reconoce, Bueno, acá están relacionando B y C. Entonces voy a rayar B y C. ¿Sí lo ven? Los que están en rojo. Ujú. ¿Qué ángulo específicamente están relacionando? El A. Bien, el alfa, ¿cierto? Lo voy a dibujar. Des en cuenta dónde está el alfa ubicado. Está ubicado entre esas dos líneas, ¿cierto? Yes. Siempre que hablemos de los dos lados, el ángulo que se va a relacionar es el que está entre esas dos. Por ejemplo, voy a poner otro, con otro color, en amarillo. Acá se relaciona A y se relaciona C. Entonces, A se relaciona C. Entonces, el ángulo que vamos a relacionar es el beta. ¿Sí se dan cuenta que sí? Que es beta. Y es el que está comprendido entre los dos lados. ¿Sí? ¿O no? Sí. Para desarrollar ese teorema, ¿se necesita saber el ángulo beta? No. Bueno, esperemos ahí. Entonces, lo mismo. Entonces, vamos acá. A con B y el ángulo que está en la mitad es el gamma. ¿Listo? Hamilton, la pregunta que hace es importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre debo conocer un ángulo. Puede Ni pasar un lado lo específicamente. que pasó con Jimena. Jimena decía, vea que acá en el problema 3 de la unidad me daban los tres lados y me pedían buscar un ángulo. O sea, suponga que le dan A, B y C. ¿Sí? Conoce los lados. ¿Qué ángulo estaba buscando Jimena? que parece una Y. Listo. Entonces, Gamma. ¿qué valor tiene el lado opuesto? La C. ¿La C? Sí, la C y la Y como que están aquí. Bueno, voy a mirar. ¿Qué valor? ¿Qué valor de la unidad? ¿Qué valor Ah, tiene? C. C12, Ah. sí, pero sí es C. Jimena tiene razón. B. Bien, Jimena. Entonces, lo que dice Jimena es esto. Tengo C y su ángulo opuesto. O sea, lo que me está diciendo es, conozco C, conozco A también y conozco B, pero el ángulo que estoy buscando es el opuesto a C, o sea, el gamma, ¿sí?
Entonces voy a ubicarme en la ecuación que posee gamma. ¿Sí la ven ahí? Sí. Entonces voy a utilizar esa de abajo. ¿Qué voy a reemplazar? Pues el valor de C, que ya lo conozco, que ¿cuánto Los es, valores. Jimena? 12. 12 ¿El centímetros. valor de A, que cuánto es, Jimena? 6 centímetros. 6. ¿Y el valor de B, que cuánto es? 8 centímetros. 8 centímetros. Y lo mismo hago con el otro A y con el otro B. Guardando las proporciones de que está elevado al cuadrado, de que hay una suma, Así. ¿sí? Siempre eso, que hay un igual, que está elevado al cuadrado. ¿Y qué voy a empezar a desarrollar? Pues las operaciones que pueda desarrollar. Entonces, los cuadrados, Se me partió. los sumo, le resto 2 a B, bueno, A es 6, B es 8, entonces ustedes ahí tienen que tener cuidado con eso, ¿listo? La idea es que hagan las operaciones. Y Entonces, después te opero todo y luego lo paso, ¿no? Y opero entonces, el cos. ojo, exactamente, pero acá hay un problema y es que esta parte toda se está multiplicando con el ángulo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando usted haya operado A al cuadrado más B al cuadrado, ese lo pasa al otro lado, ¿sí? Después Sí. opera 2AB y ese valor lo va a pasar también al otro lado, pero ya no, como está multiplicando, pasará a dividir. Ujú. Y el coseno lo pasa como coseno a la -1 para que opere todo lo que estaba al otro lado. Sí, es más o menos el despeje. Nosotros ya hemos hablado varias veces de despeje y la idea es Pero que ustedes se coseno, acuerden. ya entendí. Y el coseno es lo que usted estaba diciendo, era para pasarlo al otro lado, es porque es muy diferente. Es coseno y es como si estuviera aparte y, ¿cierto? Es como multiplicar un. Es que exactamente, cuando yo hablo de coseno, lo que Ya. estoy hablando es de coger el coseno y aplicárselo a un ángulo, pero como el ángulo, pues yo es lo que estoy buscando, entonces me toca quitar el coseno, y el coseno ¿Y puede por ser qué lo no puedo contrario, operar todo y después pasarlo? porque esto que está acá, todo se está multiplicando, ¿sí? 2AB coseno de Y. Y en ese sentido, cuando yo tengo multiplicación, pues no puedo, hasta que no tenga el resultado de la multiplicación, no puedo hacer la resta por jerarquía de las operaciones. Recuerde que la operación más que se resuelve primero es la multiplicación, pero por el ángulo, que no lo conozco, pues no puedo resolver esa operación. Entonces debo despejar, ¿sí? Es por esa razón. Ahí ustedes Y deben esa tener resta al cuidado. otro lado pasa a sumar, ¿cierto? Y ¿Cuál? después de sumar le saco Ajá. el coseno a la -1 y ya me da y. Pero 2AB no pasan a restar, pasan a dividir. Lo que pasa es que pasan a dividir con el signo A negativo. dividir. Sí. Listo. Lo que sí Porque está pasa, multiplicando con cos. ajá, con coseno, exactamente. Y ya pues el coseno a la -1. Cuando pase el coseno a la A la -1, pues -1. aplica y pues ya va a encontrar el ángulo gamma. Y. Igual es algo Listo. que ya han visto. Yo sé que está un poco enredado para muchos, pero pues esa es la idea más o menos. Listo. Bueno, la idea de hacer el taller es intentarlo, ¿verdad? La idea del Sí. quiz es pasarlo a un equipo. No, hablé de los talleres. Bueno, las talleres también, la idea es que se vea que hizo procedimientos y si le quedan un poquito más, pues no importa. O sea, sí importa en cuanto a que hay que mejorarlos, Y si hacemos pero el no es. problema 4, profe, y el problema 6. Uy, pero ahorita no, Y que el no taller tenemos tiempo. completo. Y el taller completo, profe, si me puede hacer el favor. No, ahorita ya no Dirigirme. nos alcanza tiempo porque igual tenemos que hacer el quiz. ¿Cuál está difícil? Está difícil lo de los integrales para la suma. Eso me tocó pensar mucho. Ah, bueno, No, listo. está fácil. Ojo ahí. ¿Qué les voy a decir? Ahí las preguntas del quiz hay unas que hablan de las identidades. Entonces, primero reconocer que es, por ejemplo, una identidad recíproca. ¿Alguien recuerda qué es lo recíproco? La recíproco es cuando se multiplica con otro número da 1. Listo, entonces, dos valores son recíprocos y al multiplicarse dan como resultado 1. Exactamente. Entonces, 5, habíamos hecho 5 Por un quinto. por un quinto. Uy, ya no puedo sacar el... Por un quinto. Por un Porque tiene que quinto. darle insertar ecuación. Espere. Sí. Uy, Insertar ecuación. Sí, Word, calmación. No nos perdamos, Jimena. Calmación. 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 listo. Entonces, lo que estamos diciendo es 5 por un quinto, ese resultado va a dar 1. Entonces, esos dos números, entre ellos dos, son recíprocos. Yes, of course. Sí. Pero, ojo, ese solamente es por reconocer qué significa reciprocidad o cómo se encuentra la reciprocidad. Ahora, eso lo vamos a pasar a las identidades. Entonces, seno, cuando hablamos de seno, hay una Apenas entiendo.
hay una razón de seno o una razón trigonométrica, ¿sí? Que relaciona al seno o por la cual Aunque se multiplica el seno para que dé como resultado 1. 1. Entonces acá hay una razón que Sí. al multiplicarse con 1 va, bueno, que al multiplicarse con esa razón, seno, va a dar 1. ¿Alguien recuerda cuál es? Seno 1, pues multiplicado. es al revés, secante es igual a 1 Creo que sobre tocaba seno, pero hacer pues puede ser seno H es es sobre igual a 1. 1. Bueno, ve Sí, acá ahí, pero eso va después. Ese no es el primer punto Sí, sí, de sí, clase Jimena. número 1. Ahí lo están entendiendo Sí, bien. sí, sí. Entonces, ¿cómo van a hacer? Por ahí, Jimena, hay una pista. Digo, seno de alfa es lo mismo que ¿qué? Jimena, ¿qué dijiste tú? Yo no H sé, yo sobre dije H, cateto opuesto. H es igual a 1, C, CO, Seno CO es es H igual a... igual a cateto opuesto. Entonces, seno es Sí, igual a sí, algo cateto así. opuesto. Ajá. No, es sobre H sobre Sobre cateto H. opuesto. ¿Sí? Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa es lo Sí. mismo que seno. Entonces, ahí yo ya lo reemplacé. Yes. Ahora, como estoy buscando X, yo sé que ese procedimiento se dirán, pero ¿cómo así? Entonces, voy a pasarlo acá. Entonces, control V. Entonces, H está dividiendo, pasa a multiplicar. Multiplicar. Entonces, la H la quito, la paso a multiplicar. 1 por H. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos correcto? Sí, señor. Ahora, Más cateto opuesto, ¿qué está haciendo? Dividiendo. multiplicando. Multiplicando a la X. Entonces lo voy a quitar y lo voy a pasar a Dividir. No encuentro mi lápiz. cateto opuesto. Listo, ahí está. 1 por H. ¿Cuánto da 1 por H? Todo Uno, multiplicado por H 1. pues a 1. H. El mismo H. valor. H. Sí. Entonces, H por cateto opuesto. Miren las razones trigonométricas que ustedes ya saben, seno, coseno, tangente, SSC. cosecante. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué es cosecante? Ten en cuenta que la identidad que estábamos buscando es cosecante, que era lo que estaban diciendo ustedes. Vea que el punto 1 dice cosecante. Ay, espere que la escribí mal. Esto es coseno. Espera, profe. Lo escribo así, no Cosecante se me del olvida. ángulo es igual a 1 sobre el seno. ¿Sí? Sí, pi. Igual a Pero 1. entonces en cuenta, Entonces si coseno aparece de está esa manera. multiplicando X igual a 1 por Y así fue como lo sacó, pero al revés, bien. Nosotros lo habíamos hecho X desrectificando nomás. Sí, 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 claro. Acá lo que estamos diciendo es que, vea, si yo multiplico al seno por cosecante, el valor es 1. O sea que seno es recíproco con cosecante. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ajá. Son Sí. la recíproca. Por Hagámoslo. eso es que aparecen. ¿Listo? Ahí Y es después toca importante. hacer el pinche segundo punto que es más difícil. No necesariamente. Es incluso más fácil. Coseno. Ahora, ¿Qué coseno. va? Miremos rápidamente coseno. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la Coseno es secante, cateto pero pues. adyacente de hipotenusa. coseno multiplicado No. por 1 multiplicado por algo que no conozco, debe dar 1, ¿cierto? Entonces, Yes. dijeron, coseno que es igual, Jimena, que lo estabas diciendo. ¿Vale? Hipotenusa sobre cateto Cateto opuesto. adyacente es, ¿sí? Sí, ahí está bien. Hipotenusa, creo. Sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente Ay, ¿cuánto me costó sobre la aprenderme eso? hipotenusa. Pero vea que eso les va a simplificar la vida. Que no se lo aprenda, pues le va a tocar correr y llorar. Entonces, lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. La hipotenusa pasa a multiplicar y el cateto adyacente pasa a dividir. Sí. Entonces hacen lo mismo. Control V. Entonces, cateto 1 por por X igual a 1 hipotenusa. hipotenusa. Y este está multiplicando, pasa a dividir. Cateto adyacente, entonces acá queda X y da HK. Y Ya. ese significa, ¿a qué es igual H sobre K? Sobre cateto adyacente. No me acuerdo. En revisión que ahí la 6 que conocen. Pues es secante. Secante. Entonces, secante. Entonces lo que estamos diciendo acá es ¿Cómo se escribe secante? sec. Y secante es H sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, secante Y el de es la tangente es identidad. cotangente, ¿sí? Ajá. Secante sería la identidad recíproca de coseno. Y ustedes ya entonces, viendo la cantidad que tiene, pues les quedan solo dos, ¿cierto? Pues ya van a saber cuáles son las otras dos que son recíprocas. ¿Sí? Solo son dos. Tangente y cotangente. Ajá. Entonces son solo
de las 6 hay 3 parejas que se pueden formar, que son recíprocas. Entonces, seno con cosecante, coseno con secante, y ustedes ya identifican cuáles son las otras dos. Ojalá no pierda este quiz porque ya perdí el de biología. ¿Listo? Esas son recíprocas. Hasta ahí, claro, Por recíprocas. dos. ¿Cierto? Sí, 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 señor. sí. Listo. ¿Y cuál Las es la otra? pitagóricas. Las pitagóricas salen del Pitagóricas. del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Esto, ¿y esa cómo se llama? Recíprocas. Sí. Recíprocas. Esto. Listo. Listo. Entonces, Pitagóricas. aquí lo que tenemos ¿Esa es es la del la que ¿La de sale las del- identidades de la suma y todo eso? No. No. Esas son, precisamente esas se llaman Es identidades de la ese, suma, y la resta, la multiplicación. Sí. es ese. El tercer punto. El más difícil que hay en el mundo. Ah, ya, Las ya. pitagóricas. Jimena cada vez le pone más complejidad a los puntos. Parte de lo difícil a lo supremamente difícil. Al dios de lo difícil. Listo. Entonces, sale el teorema de Es que Pitágoras, verdad. teniendo en cuenta que en el triángulo habíamos dicho que Cuadrado más los catetos cuadrado. los podíamos representar como dos razones trigonométricas. Seno Una y de ellas coseno. seno y Seno coseno. y coseno. Entonces, Sí, vamos a decir maldita sea. que la primera identidad Es que va a aparecer seno. es seno, ¿sí? Seno del ángulo A la 2. elevado al cuadrado, Al que es un cuadrado. cateto, ajá, más el coseno Más coseno. de el, bueno, acá Al se está- cuadrado. ajá, pero espera porque acá se me Es va. igual a 1 al cuadrado. Es igual, y entonces en la relación pitagórica aparece desde un triángulo donde su hipotenusa mide 1. Entonces la Uno. hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado da 1. Listo. Y esa es la primera, esa es la identidad, la primera identidad pitagórica, la que ustedes deberían tener más en cuenta, la que deberían recordar siempre. ¿Sí? ¿De dónde sale? Pues entonces un cateto es seno, el otro cateto es coseno. ¿Sí? A y B son catetos, y la hipotenusa siempre va a medir 1. 1. ¿Listo? 1 al cuadrado. Sí, 1 al cuadrado, pero pues Queda ¿qué lo uno. resuelve? Uno por Uno. uno. Sí. De ahí se generan las otras dos. ¿Cómo se generan? Pues entonces usted coge la identidad Y reemplaza. completa y lo que va a hacer es dividirla toda por, ya sea por seno o sea por coseno. Primero hagámoslo por seno. Entonces, A ver. usted divide todo este coso que tengo acá. A ver. En seno. No comenzamos, espero, profe. No, eso no, pues parece difícil, pero no es tan difícil. Aquí, ¿qué le va a ayudar? Que usted se acuerde de las recíprocas, bastante. Si usted se acuerda de las recíprocas, se va... Recíproca. Juan Ahí David, está el ¿tiene problema. pregunta? Juan David, ¿tienes una pregunta? No voy a morir acá. No, señor, no, señor. Es que levantaste la mano. Oh, esperé que se puso lento el Word. ¡Ah! Maldito Word. Maldito computador. Murió. Maldito procesador. Dividió en seno de alfa al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la identidad. Y este también, el 1 también va dividido en el seno de alfa al cuadrado. Bam, bam. O sea, dividir toda la ecuación en seno. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Toda la ecuación? ¿Ustedes recuerdan Menos. de lo recíproco? 1 dividido en el seno, ¿a qué es igual? A secante. ¿A secante? Secante. ¿Seguros? ¿Cuál es la recíproca del seno? C. Entonces va a ser Cosecante. 1 sobre el seno, va a ser cosecante. Entonces aquí ya sale rápido, cosecante. Siempre tiene que acordarse de la recíproca. ¿Sí se dan cuenta? Profe, pero usted había dicho que ser por qué, recíproco, espere. Usted había dicho que ser recíproco y ser igual era totalmente diferente. ¿Cómo así? Porque es que porque reciprocidad es que ese resultado me va a dar 1. Pero ser bueno. iguales es que son totalmente iguales. No, lo que, bueno, ojo, porque acá lo que estoy diciendo es, bueno, voy a volver. Ahí, pucha, casi me voy mucho. Listo, acá lo que estoy diciendo es 1 sobre el seno de al cuadrado, entonces bueno, voy a volver a las recíprocas. Entonces lo que dijimos es, vea, seno de alfa por cosecante, porque acabo de reemplazar ese valor. ¿Por qué? Porque x es cosecante, ¿cierto? Entonces, cosecante a la 1. Si yo espejo cosecante, que donde seno estaba multiplicando, seno, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar a dónde? ¿Al otro lado a qué? A dividir.
A dividir. A A dividir. dividir, sí. Entonces paso a dividir. ¿Cómo le queda escrito? Por eso se convierte cosecante. O CSC. ¿Cómo se dirá? Exactamente. ¿Sí ven? Entonces, voy a quitarlo de acá. Cosecante va a ser igual a 1 dividido en el seno. ¿Sí se dan cuenta? Y abajo, ¿qué tengo? 1 dividido en el seno. 1 en el seno. ¿Sí ven? O sea que lo mismo que CSC o cosecante. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Es por eso. Ujú. Entonces, es Entonces igual a simplemente CSC. reemplazo. Esto va elevado Entonces, al cuadrado. sí. Entonces yo ya tengo Seno cosecante. alfa al cuadrado. Listo. Me falta la otra parte, la parte izquierda de la igualdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, seno. Cancelamos seno. Entonces, ¿No? seno, Mija. seno va a operar a seno y además va a operar a Y da coseno. 1. Entonces, seno con seno divididos, pues da 1. Ya Jimena lo Uno. dijo. Entonces aquí ya dijimos, por lo menos la primera parte da 1. Entonces aquí yo voy a eliminar este. Yo los cancelaba normal. Entonces, 1 más, y ahora coseno sobre seno. ¿Alguien sabe qué es coseno sobre seno? Listo. ¿Qué? Coseno sobre seno. ¿Cómo así? Ni idea cuánto va. Profe, pero nosotros Tangente. no habíamos cancelado el seno porque apareció otra vez seno. No, ojo, Jimena, porque acá lo que habíamos dicho era que como es una suma, ¿sí? No ¿Sí? voy a entrar Ok. en quiz. Este seno se reparte, el seno de abajo, ¿sí? El seno que está en el denominador se reparte. ¿Se reparte con quién? Con el seno que está arriba y con el coseno. Seno con seno da 1, ¿sí? Y seno con coseno no lo hemos hecho, eso es lo que toca resolver, ¿sí? Porque Ah, arriba ok. es suma, porque Una acá es suma. multiplicación. No, porque acá es suma, porque si fuera multiplicación no pasaría eso, ¿sí? Ok, más o menos lo tengo, pero bueno. Listo, Ahí entonces vamos. seno y coseno, pues entonces lo mismo. ¿Coseno a qué hace referencia coseno? ¿Qué relaciones? ¿Qué relaciona Coseno coseno? hace a Cateto cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, exactamente, cateto adyacente sobre hipotenusa y seno. Cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces vea que me Ca- queda una fracción sobre fracción y aplican ley de la oreja. ¿Sí se acuerdan? Espere, profe. H más 1 igual a CSC. Ya. Listo, entonces, los extremos, o sea, los de arriba y el de abajo. Cateto adyacente por hipotenusa, pues va a dar cateto adyacente por Porque es hipotenusa. por 1. Ajá. No, No, pero, no. pero Acá es todavía uno. no estamos valiendo por uno todavía. Ah, vale. Acá todavía no lo estamos valiendo por uno, sobre hipotenusa. Y abajo me va a quedar cateto opuesto sobre por la hipotenusa. ¿Sí se dan cuenta? Arriba y abajo me quedó hipotenusa y está multiplicando. Vea que a diferencia de eso, está multiplicándose. ¿Sí se dan cuenta? Antes estaba sumando. Entonces acá sí podemos hacer lo que dijo Jimena. Cancelar las H y dejar cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Ya que hace referencia a cateto adyacente y cateto opuesto? Creo que es cotangente, creo. Cotangente, miren, revisen bien. Pero sí, Andrés, es es tangente. Cotangente. ¿Si es cotangente o es tangente? Revisen rápido. Cotangente. Es cotangente. Tangente. Entonces ya saben que eso es igual a cotangente. Entonces cotangente es y el igual. ángulo al cuadrado. Ese es el 3. Ese sigue siendo, esta es otra identidad pitagórica, ¿sí se dan cuenta? Espere, profe. Pero ese es el punto 3. Sí, eso tiene que ver con el punto 3 del primer taller. Pero nosotros lo solucionamos diferente. Sí, no, pero pues eso no, o sea, siempre llegamos a lo mismo. Y creo que sí, sí, siempre llegamos. Solo que si se soluciona el que acá, tenemos ahí. Acá me ahorré pasos para agilizarlo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar con la siguiente. Cuando yo vivo en coseno, el 1 se cancela. Me van a dar las otras dos. ¿Qué otras dos me faltan? Por ejemplo, ya tengo seno, coseno, cotangente y cosecante. ¿Cuáles me faltan? Tangente y secante. Tangente y secante, que van a ser los resultados de la otra. ¿Sí? ¿Sí la cachan? Ajá. Entonces ya saben más o menos ahí cómo va la cosa. Ese 1 se quita, ¿no? ¿Cuál uno, Jimena? No, porque se tiene que sumar con cotangente.
Este, No, porque se tiene que si sumar. fuera multiplicación, se quitaría, pero como es Y suma, entonces, entonces no se quita, se deja así. Esa ya es la expresión como tal. Esa ya Pues es se la suma. identidad. Esa es la ok, identidad. La identidad. ok, Esa ya es la si fuera identidad. multiplicación se quitaría, si fuera suma no, ok. Listo. Suma Exactamente. no se quita, Bueno, en la suma cuál sí se quita. Cuando multiplicación. cuando le sumo 0. Cuando sumo 0, pues quito el 0. En la multiplicación quito el 1. Cuando se suma 0, pues, pues obvio, Sí, el 0 sí se puede quitar en la suma. Y en la multiplicación se quita el sí 1. se quita. ¿Listo? Bueno, No creo que nos vaya a alcanzar el tiempo. No, yo creo que ya con este repaso ya la tienen ahí. Mm. ¿Cómo así? Las preguntas están relacionadas ¿Aún hacemos el quiz? a lo que expliqué, es lo mismo que está en el quiz. O sea, sí, ahí se van a dar cuenta y van a decir, sí, vean, eso ya, lo hice rápido. Entonces Ok, entonces en la clase, voy a activar el Classroom, el quiz, para que ¿hasta usted lo cuánto haga. tenemos? Hasta el final de la clase. Hasta que se acabe la clase y si quieren... O sea, hace un minuto. 15 Ush. minutos. No, en serio, No, que un 15 minuto, para que se minutos, cierre. por favor. Quedan 15. Bueno, No, hagámoslo. digo que queda un minuto para que se cierre la clase. Sí, no, esta vez ven a ingresar. Y si quieren, se Profe. toman el tiempo de descanso también para hacerlo. Quien quiera, ¿no? Que lo quiera hacer. Profe, ¿Perdón? ¿cuál es el taller? ¿Pero de matemáticas? ¿Cómo? Chistositos. Espérenme un momentico. Ay, Bam, bam. menos 10 Va. minutos. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? De lo que estaban diciendo es que me... Vamos a hacer esto. Matemáticas. ¿Lo van a enviar por Profe, el queda menos Classroom, profe? de Sí. un minuto. Ya, igual vuelven a ingresar y ya. Igual, buscan en Classroom ya, si quieren, el quiz que ya se los voy a publicar. Ha publicado pregunta 19, 20. ¿En qué clase estamos? Vamos como para 23. 25. No creo, la 23 Vamos a y la 24. 23 y 24, sí. Sí. Quiz.